Halloween, ¿qué dice? Y el Día de los Muertos. Vamos a analizar la verdad de este tema. Vamos a estudiar el por qué se celebra en el mundo Halloween. ¿Cuál es el origen? ¿Qué hay detrás de esa fiesta? Primeramente, yo quiero que ustedes lean conmigo el libro de Efesios, el capítulo 5. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Dice así, Efesios 5, 10 y 11. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este verso nos narra Pablo que nosotros no debemos participar de obras que provengan del enemigo, del diablo, sino más bien, en vez de abrazar prácticas que vengan de origen pagano, nosotros debemos reprenderla, rechazarla, bloquearla, no estar a favor de eso. Ahora, toda cosa tiene un origen, ¿verdad? Y aunque les parezca incierto, el día de la celebración de Halloween también tiene un origen. Voy a ir al origen y voy a enseñar para eso dónde surge esto. ¿Vayan conmigo a dónde? ¿Qué dice ahí? El origen, el comienzo. Vamos a ir. Pregunta: ¿dónde y cuándo se originó? Obviamente, Halloween proviene del antiguo festival celta de Samaín, celebrado en Irlanda, Escocia y Gales entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Escuchen esta parte. Hace más de 2000 años. Esta fiesta no es una fiesta nueva. El mundo lo viene celebrando más de 2000 años atrás. Ahora, quiero decirles que esto se originó en los pueblos celtas. Celebraban una fiesta que es la fiesta de Samaí. ¿Qué es Samaí? La palabra Samaí es una palabra compuesta de dos palabras. La palabra Sam, que significa verano, y la palabra Fuin, que significa fin o puesta del sol. En conclusión, la palabra Samaín significa fin del verano. ¿Qué significa la palabra Samaín? Fin del verano. Ahora escuchen lo que voy a decir. Los celtas, les explico un momento, los celtas, esos pueblos celtas, en su tierra, en su sitio donde ellos vivían, había una fecha que era el 31 de octubre y el 1 de noviembre, cuando el clima cambiaba bruscamente del verano. ¿Comenzaba qué? Comenzaba el invierno. Había un límite de tiempo que separaba el verano del invierno y venían las temporadas oscuras y frías del invierno. Ellos terminaban con el verano, era el fin de la cosecha, terminaban de cosechar y ese grano almacenado para comer en el invierno. Pero esa noche era la noche más temida para ellos, para los celtas.
Ellos creían que esa noche que divide la luz, o sea, el verano, de las tinieblas, o sea, el invierno, el mundo espiritual se liberaba. Ellos creían que los muertos en el más allá, todos esos espíritus de los difuntos, de buenos y de malos, se soltaban y venían ¿a dónde? A entre los vivos. Por eso la noche del 31 de octubre ellos hacían grandes fogatas, hacían fuego para estar cerca de la luz, porque creían que esas llamaradas ahuyentaban los malos espíritus, porque ellos decían, dentro de esta fecha vendrán nuestros familiares también a visitarnos. Y ellos tendían todo tipo de comidas para que sus familiares vengan del más allá a saciar su apetito. Si a alguien le gustaba pues, las humitas, decía, vamos a hacerlo sus sumas para que vuelva a comer su platillo favorito. Eso hacían los celtas. ¿Saben por qué hacían ellos los celtas? Porque los celtas no conocían de Biblia, no conocían a Dios. Y el que no conoce de Biblia y no conoce a Dios, cree que hay vida después de la muerte. Y aunque nosotros creemos que el ser humano va a resucitar, solo va a tener vida después de haber resucitado, no en el estado de la muerte. Pero los celtas creían que se desataban las puertas del más allá y venían los muertos, tanto los buenos como también los malos. Entonces ellos, esa noche del 31 de octubre, tenían tanto terror de que vengan los espíritus de los hombres malos y empiecen a hacer daño a la gente. ¿Saben lo que hacían ellos? Aparte de hacer fogatas, ellos se disfrazaban de demonios, de brujas. Se disfrazaban, ¿saben para qué? Para parecer como espíritus. Cuando vengan los espíritus digan, no puedo hacerle daño porque es igual que yo, o sea, también es un espíritu igual que yo, es tan feo, parece que lo estoy viendo. Entonces los celtas se disfrazaban de brujas, se disfrazaban de animales, se disfrazaban de demonios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando vengan los espíritus malos a hacer daño, ellos sean confundidos como si fuesen uno de ellos. Entonces ellos esa noche, todos a la luz de la fogata, salían disfrazados. Era la noche de disfraz. Pero escuchen bien, no era una fiesta ni una celebración. No era un día esperado, era un día desesperante. Era un día de terror. Imagínense solo por un momento de que nosotros tengamos una mentalidad desde niños, que hay una fecha específica que los demonios van a venir, los hombres malos haciéndose como demonios van a venir a atormentar nuestra vida. Nadie quiere tener un día de eso. Imagínense que si existiera el día de los zombies y que se levantaran los zombies, ¿sería un día esperado el día de los zombies? No, es terrorífico. O sea, la fiesta de Halloween no era una fiesta como hoy la espera el mundo. Una fiesta de negocio, una fiesta de amigos, de comida, de tragos y de fiesta de disfraces que hay que esperar ese día. No, era una fiesta muy aborrecida, una fiesta temible, oscura. Sí captamos, ¿verdad? Permítanme leer un poquito aquí. Otra imagen voy a poner allí. Para los celtas, Samaín, marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno. La época que ellos llamaban la temporada de la muerte.
Creían que esa noche el mundo de los vivos y los muertos se mezclaba y que los espíritus podrían, ¿qué cosa? Regresar. Ahora, nosotros nos hemos criado con esas historias. Mi abuelo nos sentaba, él vivía en el campo, en la chacra, en el valle. Recuerdo que él no tenía luz eléctrica, nos hacíamos una pequeña hoguera y después de comer, los nietos en vacaciones nos visitábamos y él nos hacía sentar y nos contaba esas historias terroríficas de las experiencias que él tenía con los encuentros de lo paranormal. Hermano, uno ya se le rompía la vejiga por salir a orinar y si no podía, era terrible. Y esas historias de terror que te cuentan, esas experiencias. Yo ya he andado por todo lado de noche en el campo. Nunca pude ver un demonio, nunca en mi vida pude ver un demonio. No vi nada. Yo no sé cómo él tenía la facilidad. No sé si sus historias eran inventadas, contadas. Él trabajaba de Rioja a Chachapoyas, hacía correos. En ese tiempo pues no había teléfonos. Él agarraba las cartas de todos los de Chachapoyas y caminaba por la montaña Rioja, 7 días de camino por la montaña, llevando carga, encomiendas en caballos. Él dice eso. Y él dice que se quedaba 7 noches en el camino y en cada lugar donde se quedaba él tenía experiencias y peleaba con el demonio no sé quién, con el demonio no sé cuánto, y veía a los diablos y ya decían fiesta. Y nosotros éramos niños y creíamos todas esas historietas que él contaba. No sé si ustedes han tenido las mismas experiencias terroríficas. Los celtas le llamaban al 31 de octubre el día de terror, que eso lo que te contaban los abuelos como que era realidad, como que había un día específico de la liberación de los demonios. Ahora, eso ellos creían porque no tenían Biblia. Ahora nosotros no podemos creer en nada de eso. Quiero leer otra parte aquí. Durante la noche de Samaí realizaban rituales de adivinación, escuchen bien, sacrificios humanos o animales, los celtas, buscando apaciguar a los espíritus. Se cree que vestían con pieles y máscaras de animales. ¿Para qué? Para confundirse con los espíritus y evitar ser dañados, obviamente, por ellos. Ahora, voy a leer lo que dice la Enciclopedia de la Religión en el volumen 13, la página 252. Escuchen lo que dice. Los druidas, ¿quiénes eran los druidas? Druidas eran los sacerdotes celtas. Encendían hogueras y ofrecían sacrificios a los dioses de la muerte, especialmente a Samaín, señor, ¿qué cosa? De los espíritus. Ellos hacían ese tipo de celebraciones completamente paganas y según historias se enseñan que había sacrificios humanos el 31 de octubre, esa noche, una noche donde tenían que apaciguar la furia de esos espíritus malos que supuestamente, o sea, de hombres que han sido malos en vida y después de muertos volvían. Es más, si tú tenías un enemigo que por A o B lo mataste o te vengaste de algún otro pueblo, creían ellos que los muertos van a regresar esa noche a tomar venganza y había que vestirnos como ellos. Era una fiesta así, lo que ellos tenían creencia, pero esto es hace muchísimo, más de 2000 años atrás. Era la creencia, inclusive esto era antes de Cristo, creían todos estos tipos de acontecimientos. Ahora, nosotros diremos, ¿cómo una fiesta que es celta, como una fiesta que es de un pueblo lejano como Irlanda, llegó a América y
todo lo que es Latinoamérica. Esta fiesta es celebrada en muchísimos países. Los que han tenido anoche que andar por la calle se han chocado con muchos enmascarados, ¿sí o no? Miren las páginas de las redes sociales, mucha gente disfrazado de Drácula, disfrazado de arañas, yo he visto, disfrazado de calaveras, ¿sí? Con cuernos y rabo y el trinche. Todo eso es una fiesta que están haciendo hoy en día. Pero ¿cómo es que llegó esta fiesta temible a ser una fiesta inocente, esperada, muy celebrada? El año pasado existían iglesias evangélicas que celebraron el día de Halloween en sus iglesias. ¿En serio? Con vestimentas, con disfraces, una completa locura. Quiero poner una imagen allí. El retorno del paganismo en forma de entretenimiento. En el siglo XIX y XX, los inmigrantes irlandeses llevaron la tradición a Estados Unidos, donde Halloween se popularizó como una fiesta, ¿qué cosa? Secular. Esta fiesta llegó por los inmigrantes que venían de Irlanda, obviamente, donde celebraba esto. ¿Y cómo es posible que las malas prácticas que siempre vienen del lado oscuro, al toque se esparcen, hermano? Todo lo negativo se esparce rapidísimo. Todo lo malo aumenta con gran velocidad. ¿Se han dado cuenta de eso? Predíquenle el evangelio a alguien y nadie quiere abrir la boca. Entérese de un chisme y todo el mundo quiere abrir, ¿qué cosa? La boca. Cante un himno en el himnario y va a ver cómo sufre para aprender eso. Vaya en el carro un par de veces y oiga la canción de Corazón Serrano y eso está que se repite en la cabeza. Todo lo malo el cerebro lo capta rápido, pero todo lo bueno uno sufre para querer, ¿qué cosa? Adaptarlo. Y esta práctica del oscura, celta, pagana, de sacrificios y de celebración, de dar de comer a los muertos supuestamente, prepararle su comida, su leche, su yogur, ponerle su trago favorito. Una fiesta que no tiene ningún sentido, le dio el mundo rápido. Llegó a todo rincón y es muy celebrado, esperado, y una fiesta que es muy comercial, ¿sí o no? Oh, comercial. Ahora, voy a seguir leyendo. Sin embargo, las raíces espirituales permanecieron en esta fiesta inocente. Muerte, fantasmas, brujas, demonios. Hoy muchos lo ven como diversión, pero la Biblia advierte contra toda práctica que glorifique lo oculto. Y esta fiesta es una fiesta que su origen es glorificar a lo oculto. Glorificar a una cosa, la inmortalidad del alma. ¿Qué es la inmortalidad del alma? La inmortalidad del alma es la creencia antibíblica que enseñan que hay vida después de la muerte y que los muertos pueden volver a su casa. Cuando alguien fallece en una casa, mucha gente tiene miedo de ir a esa casa porque cree que el difunto, ¿qué cosa? Vuelve. Porque en nuestra mente se cimentó, la cultura nos enseñó a pensar y a creer que los muertos caminan en algún lugar.
Y cuando nosotros vamos esto a la Biblia, no es cierto. Los muertos no saben, no piensan, no vuelven a su casa. Vamos a ir citando textos. Primeramente quiero poner la parte histórica para que conozcamos un poquito sobre el origen de esta fiesta. Fiesta pagana. Vamos a seguir leyendo. Halloween puede parecer inofensivo ahora. ¿Cuál es la inocencia? Ayer me tocaron la puerta y yo abro, los niños ahí todos calavéricos con su canasta. Halloween puede parecer inofensivo, pero su historia muestra una continuidad de lo oculto, a los muertos y a las tinieblas. El creyente no debe unirse a costumbres que tienen raíces en la idolatría y el espiritismo, sino exaltar la luz de Cristo. ¿Quién venció qué cosa? ¿Cómo vamos a estar celebrando una fiesta de los muertos? Tenemos que celebrar la fiesta de la vida. Ahora, leo una vez más el texto que comenzamos al principio, que decía: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Saca las calaveras y las máscaras que tienes debajo de tu casa. Sí, no podemos estar con unos los niños. Las madres piensan que disfrazan a los niños. No están haciendo nada de malo. Estamos promoviendo una fiesta que da publicidad al espiritismo. Sí, comprándoles calabazas, comprándoles disfraces y a pedir dulces. Ustedes no saben lo que significa la calabaza, ¿verdad? Esas calabazas. Usted no sabe significa por qué los niños piden dulces. ¿Ustedes creen que es una práctica de ahora? No tiene que ver nada. Ya les voy a decir qué significa, y cuando les digas, nunca más van a mandar a comer caramelos, por lo menos a pedir caramelos. Ahora, miren lo que dice Deuteronomios 18, verso 10 al 12. Deuteronomio 18, 10 al 12. Dice así: esto ordenó Dios a los israelitas cuando salían de Egipto a la tierra de Canaán. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Los celtas sacrificaban humanos en esa fecha. Y aquí hay una prohibición de Dios diciendo no. Ni quien practique adivinación. Los celtas esa noche practicaban adivinación. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿a quién? A los muertos. ¿Por qué? Porque dice el verso 12: porque es abominación para Jehová cualquiera que haga estas cosas. Ahora escuchen esta parte. Por estas abominaciones, por estas prácticas, Jehová tu Dios echó estas naciones de delante de ti. También te echa a ti y también me puede echar a mí si seguimos las prácticas de las naciones al cual Dios rechazó por su ¿qué cosa? Obviamente por las prácticas paganas que ellos contenían o tenían. ¿Estamos de acuerdo acá? Vamos a analizar un texto más. Romanos, el capítulo 13, dice el verso 12 así: la noche está avanzada y se acerca el día. Hablando de la segunda venida de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de ¿quién? De la luz. ¿Saben a quién representan las tinieblas? A lo malo, a Satanás. ¿Saben quién representa la luz? Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, si la noche está avanzada, cerca de la venida del Señor, y se acerca el día, la segunda venida de Cristo, ¿qué debemos hacer? Cuanto más
sabiendo que el día se acerca, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas, ¿qué cosa? De la luz. ¿Ustedes se imaginan si hoy día sacamos una calabaza y empezamos a recolectar las ofrendas de ustedes? No es que estamos de Halloween. Voy a poner una foto. Léanlo conmigo. Hoy día, sábado 1 de noviembre, ¿qué se celebra en el mundo? Origen del Día de los Santos. Hoy se celebra el Día de los Santos. Pero quieren que les diga una cosa interesante. Esta fiesta no se originó en el mundo. Esta fiesta se originó dentro de la iglesia. ¿Cómo? Dentro de la iglesia. Les voy a hablar un poquito de esto. Vamos a poner una foto para un poquito saber. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes recordaban el martirio de algunos santos en fechas locales. Esto lo hizo la iglesia que tiene su sede central en Roma. Pero con el tiempo la iglesia quiso tener una sola fecha universal para conmemorar a todos los santos y mártires. Paro aquí un momento. Escuchen bien. ¿Quiénes son los santos mencionados aquí en este párrafo? Los santos supuestamente son las personas que murieron, pero que en vida fueron devotas al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la iglesia que tiene su sede central en Roma dijo: ¿por qué no celebrar una fiesta a los muertos buenos? ¿Y saben dónde están los muertos buenos para la mentalidad católica? Están en el cielo. Entonces ese día vamos a hacer rogativas, oraciones para que los santos que están en el cielo puedan interceder a favor de nosotros. Ahora, noten lo que hizo el Papa Bonifacio IV. El Papa Bonifacio IV en el año 609 después de Cristo, o sea en el siglo VII, principios del siglo VII, consagró el antiguo templo romano del Panteón, que antes era dedicado a todos los dioses paganos, y lo convirtió en una iglesia llamada Santa María y todos los mártires. Ese 13 de mayo se celebró la primera fiesta de todos, ¿qué? Los santos. Ahora, escuchen bien. El Papa Bonifacio entró a Roma, y en Roma existía un templo a los dioses del Panteón. En ese templo grandazo, ¿saben a quién hacían sacrificios, honraban? ¿Saben a quién? En ese templo los romanos ofrecían a sus dioses paganos. Pero el Papa Bonifacio dijo: vamos a tomar este templo, y no va a ser para honrar a quién, a los dioses paganos de Roma, sino al Dios del cielo. ¿Está bien la idea? Está buenísima. Como que nos den un templo católico nosotros para ir a hablar. Más o menos así lo que pasó. ¿Estamos de acuerdo? Ellos empezaron a celebrar allí. La primera vez que se celebró fue el 13 de mayo. Se celebró la primera fiesta a todos los santos. ¿Cuándo era la fiesta dedicada a todos los santos? El 13 de mayo. ¿Qué se celebraba el 31 y el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el mundo? ¿Qué se celebraban? El día, obviamente los celtas creían que Halloween, creían que vendría los muertos, ¿verdad? Entonces el Papa le ocurrió una gran idea, a la iglesia que tiene le ocurrió una gran idea. Al Papa Gregorio le ocurrió una gran idea. Miren lo que hizo el Papa Gregorio en el siglo VIII.
En el siglo VIII, el Papa Gregorio III trasladó la fecha al 1 de noviembre, posiblemente para reemplazar el festival celta de Samaín, que celebraba a los muertos en la misma época. O sea, el Papa vio que la fiesta de Samaín era una fiesta universal. Ya para esas épocas del siglo VIII había muchos pueblos a donde ellos iban llevando y esparciendo el evangelio. Se dieron cuenta que había una fiesta del 1 de noviembre que se celebraba el día de los muertos malos, de los muertos buenos. ¿Para quiénes? Para los celtas. Entonces el Papa aquí, Gregorio, dijo: nosotros celebramos el Día de los Santos, el Día también de los Muertos, una fiesta en común que tenían ellos con los paganos. ¿Por qué no hacemos una sola fiesta? Dejemos de celebrar el 13 de mayo y celebremos el 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre, el Papa Gregorio transfirió la fiesta ahí para que supuestamente esta fiesta cristiana le dúe sobre la fiesta pagana. Y se hizo un sincretismo religioso, se mezclaron aquí las cosas. Ahora, noten lo que dice la Enciclopedia Católica del año 1911. Dice así: el Papa Gregorio extendió la celebración del Día de Todos los Santos a todas las iglesias con el propósito de sustituir las fiestas paganas. ¿Qué cosa? De los muertos. Pero ¿qué fiesta pagana de los muertos? Si él quiere sustituir una fiesta pagana con otra fiesta aún más pagana. Porque por lo menos los celtas no oraban y no pedían a los muertos. Ahora la iglesia, que tiene su sede central en Roma, establece que es un día de rogativas, oraciones, y que hay que pedir favores ¿a quiénes? A los difuntos, que supuestamente responden todas nuestras plegarias, y nosotros, como tontos, creyendo por años eso. Y el mundo hoy en día, ¿qué es lo que está haciendo? Dentro del mundo católico se enseña que hoy es un día de pedir, de visitar, ¿qué cosa? Los cementerios. Sí, hoy es un día de visita a los cementerios. Gente por todo lado. Pero más allá de una visita, es un día específicamente de pedir plegarias a difuntos. O dígame si estoy equivocado. En realidad no. Voy a seguir leyendo. Lo que comenzó con un intento de cristianizar un festival pagano, obviamente, hoy se ha convertido en una celebración del ocultismo y de la muerte. Se unieron esas dos fiestas, una por los paganos y los otros por los cristianos. Tienen una fiesta en común y ambos creen en lo mismo, que hay vida después de la muerte, que hay espíritus que pueden contestar plegarias. Fue un paso más allá la iglesia, que tiene su sede central en Roma. Y esto no es ningún secreto, porque ellos mismos lo hacen público lo que están haciendo. Ahora, voy a leer aquí el significado oficial para la Iglesia Católica. Significado oficial para la Iglesia Católica, según el Catecismo de la Iglesia, el numeral 268, 63 y 828. ¿Qué dice ahí? 2683, ¿verdad? Dice: el Día de Todos los Santos celebra a los fieles que, habiendo muerto en gracia, ya gozan de la visión de Dios. ¿Dónde? En el cielo. Es una celebración del día de hoy. Y es feriado para que esto tenga una relevancia trascendental. Ahora, voy a la siguiente imagen. Es una festividad para honrar a los santos y mártires que ya están en el cielo. Miren, yo no sabía eso. Se enseña que los creyentes pueden pedir su intercesión, ¿qué cosa? Ante Dios. Ahora, noten lo que dice el Catecismo Católico en el numeral 2683. Dice lo siguiente:
Por su intercesión, los santos ayudan a la iglesia a crecer. ¿En qué? ¿Desde cuándo los muertos nos ayudan a crecer en santidad? Los escritores de la Biblia han muerto o no. Ellos nos ayudaron, nos ayudan a nosotros, pero no a través de su muerte o después de su muerte, sino cuando estuvieron en vida, con su testimonio, con sus escritos que dejaron en vida. Sí nos ayudan, pero no nos ayudan desde el cielo, intercediendo o rogando por cada uno de nosotros. Eso no, por ningún lado. No existe eso. Eso es completamente falso y absurdo si queremos decir que eso se defiende desde la Biblia. No. Isaías, el capítulo 8, el verso 19 y el verso 20 va a darnos luz sobre lo que estoy diciendo. Miren lo que dice Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿Cómo vamos a responder tú cuando te digan vamos al brujo, al adivino? ¿Cómo vas a responder? No. ¿Sí? Pero hay un testigo de pregunta. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Cómo ir al brujo? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y el verso 20, ¿qué dice? A la ley, al testimonio, si no dieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No hay luz, ni amaneció para el que consulta al brujo, al adivino o a los muertos. ¿A quién debemos consultar nosotros, hermanos? A Dios. Es una práctica antibíblica y es una práctica muy peligrosa que nosotros podamos pedir favores a personas que han muerto. Es un pecado grave. ¿Saben lo que dice el libro de Levítico 20:27? El hombre o la mujer que evocar espíritu de muerto, el espíritu de muerto ha de ser apedreado, decía la Biblia. Debían matar a una persona que estaba evocando espíritu de una persona que ha fallecido. Ahora, noten, yo les voy a contar una historia que pasó en 1 de Samuel 28. ¿Ustedes se acuerdan de 1 de Samuel 28? Un hombre llamado Saúl perdió al profeta que le daba consejo divino. ¿Cómo se llamaba él? Samuel. ¿Se acuerdan que cuando Samuel murió, Saúl fue a buscar el espíritu de Samuel a través de una bruja? Por eso perdió su trono, su vida y lo que más importante, su salvación. Miren lo que dice 1 de Samuel 28, 6 al 8. 1 de Samuel 28, 6 al 8. Dice así: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta. Quiero parar un momento acá. Hermano mío, a veces nosotros consultamos a Jehová, pedimos a Jehová, y cuando no encontramos la respuesta y la solución a nuestra vida, vamos a opciones que están en contra de la voluntad de Dios. En mi pueblo conocí a un hermano muy fiel. Se levantaba 4 de la mañana a congregar con su familia y oraban y no había un solo día que no oraban y no estudiaban la Biblia desde temprano. Todos los días. Todos los días. Un hombre intachable, impecable. Cuando su esposa tuvo una enfermedad, de hecho fue un cáncer a la sangre, y los médicos no podían detectarlo. Él vendió ganado, vendió terreno, hizo de todo. ¿Saben cuántos años estuvo cuidando a su esposa? 5 años. 5 años. Y durante 5 años él pidió ayuda y milagro de Dios. Y ustedes saben que cuando uno pide a Dios, Dios tiene 3 respuestas. Porque Jesús nos enseñó a orar: Señor, que se haga tu. Entonces, si dices que se haga tu voluntad, espera la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios son con 3 respuestas. Dios lo hace cuando Él quiere hacerlo. Segundo, Dios dice: no quiero hacerlo.
por alguna razón. Y Dios dice, lo hago, pero lo hago cuando yo quiera, en el tiempo mío. Por eso la oración tiene que ser que se haga tu voluntad. No, yo te digo, yo te pido, yo aquí te estoy ordenando. No, nada de eso. Eso no. La oración siempre tiene que ser, Señor, que se haga tu voluntad. Y si Dios quiere sanar, sana. Y si Dios quiere no sanar, no sana. Así como a Pablo, que le dijo, disculpa, pero no te quiero sanar, quiero que así mueras. Y a otro le sanó. Y Dios responde a veces, pero en el tiempo de Él. Lo que te quiero decir es que no entres en desesperación. Este hermano, después de 5 años de permanecer, la gente le decía, tu esposa no es detectada por ninguna enfermedad, porque tu esposa le han hecho brujería. Él lo llevó en iglesias, en distintas iglesias evangélicas donde supuestamente están los superapóstoles que sanan, que se levantan los muertos y que hacen milagros solamente en campañas. Si hubiera aquí alguien que hace milagros, yo siempre me pregunto, ¿por qué estos superapóstoles no van a Neoplastia, allá donde se están muriendo por cáncer? Solo hacen milagros en campañas, solo hacen noche de sanidad. Vayan a organizar en los hospitales. Dios no me ha dotado a mí, yo no tengo el don de sanar, de hecho, porque si tuviera el don de sanar me iría a Neoplasia. Este hermano le dijeron, bueno, tu esposa le hicieron brujería. ¿Sabes dónde terminó el hermano? Yendo al brujo. Pero ¿saben qué le hace a una persona ir a eso? La desesperación de no esperar ¿en quién? En Jehová. ¿Se imaginan a Job también después de perderlo todo? ¿Se imaginan eso? Hermano mío, en realidad aquí dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no lo respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Pero la Biblia dice por qué no lo respondió. ¿Saben por qué? Porque Samuel era un convenido. Samuel buscaba a Dios cuando lo necesitaba. Saúl, perdón. Cuando lo necesitaba, y cuando no, ni se acordaba. Y cuando tenía todo el favor de Dios, él en la cara del Señor violaba los mandamientos directamente de Dios. ¿Sí? Ahora, dice el verso 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, una bruja mejor dicho, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, una bruja. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y saben, ahí hace venir a quién, a Samuel, que ya había muerto. Pero hay una cosa que yo quiero decir. Por eso está prohibido el espiritismo, porque el diablo juega. El que se levantó de la tumba no fue Samuel, ni el espíritu de Samuel. Se levantó ¿quién? El diablo, para hablar con él y repetir las profecías que había escuchado en vida. Las mismas profecías que fueron repetidas por Dios en vida fue la que les da. No es que el diablo profetizó, no. Él repitió lo que ya sabía, lo que Dios mismo lo había profetizado antes. ¿Sí? Y en lo que no sabía, él metió la pata, porque le dijo, mañana estarán tus hijos aquí en mi mismo lugar. Y no murió mañana. Falló porque Dios sabe cuándo llevarse a uno. Y en lo que no acertó para nada. Y en lo que acertó, porque obviamente en los capítulos anteriores Dios le había dicho lo que iba a suceder ya con él. Ahora, ese es el detalle y el peligro cuando nosotros a la merced consultamos a los espíritus de los muertos. ¿Era en vida Samuel alguien malo? ¿Era en vida Samuel un hombre justo? Sí, Samuel era un hombre justo. En vida era profeta de Dios. Entonces,
así sea profeta de Dios, ¿se debe consultar? No, simplemente no. No es que na San Pedro, San no sé quién y San Nicolás, no, nada. Nada de consulta a muertos. Es algo abominable dentro de las Escrituras. No pueden los muertos en el cielo estar intercediendo por nosotros. De hecho, ni siquiera están en el cielo. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, serán llevados al cielo en la resurrección. Nosotros no precederemos a los que durmieron, a los que están muertos, porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán y serán unidos a los que están en viva vida, que fueron transformados, y seremos arrebatados juntamente con ellos. No es que ellos ya están arriba. Ahora, nota lo que dice Hebreos 7, 24 y 25. Dice así, Hebreos 7, 24 y 25. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Quién es ese? Cristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿qué? Para interceder por ellos. ¿Saben? Jesucristo es intercesor. Él es el que puede abogar por nosotros. Él es el que puede expiar por nosotros, porque Él es abogado, redentor. Él es intercesor. ¿Significa, pastor, que yo no puedo orar por mis hermanos? Sí, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Significa, pastor, que yo debo orar por los muertos? Eso también lo explico adelante. ¿Significa que yo debo pedir a los muertos? No, eso lo estamos viendo en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Y la respuesta es simplemente no. Muy bien. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué se va a celebrar mañana? Hoy día se celebra el Día de Todos los Santos. ¿Y mañana qué se celebra? El Día de Todos los Muertos. ¿Quieren analizar conmigo origen del Día de los Muertos? Hoy día van a salir calavéricos todos con el tema, puro muerto estamos viendo. Van a salir cantando Thriller. Origen del Día de los Muertos. Muy bien. Esta fiesta también tuvo un origen dentro de la iglesia, no en el mundo. ¿Dónde? Dentro de la iglesia, pero no de la iglesia evangélica, de la iglesia católica. Miren, yo quiero leer aquí cuándo comenzó. Esta celebración del Día de Todos los Muertos se fue instituido en el año 998 después de Cristo por Odilon, abad de Cluny. ¿Para qué se hizo esto? Para orar por las almas del purgatorio. El día de mañana es una fiesta, según la Iglesia Católica, se organizó para que mañana oremos nosotros por las almas que están en el purgatorio. Mientras hoy día nosotros pedimos oración a los que están en el cielo, mañana nosotros nos toca orar por los que están ¿dónde? ¿Cuántos se van a ir a orar mañana a los que están en el purgatorio? Juan Pablo, el Papa Juan 19, así se lee, lo aprobó oficialmente en el siglo XI. El propósito, aquí está, que las oraciones de los vivos ayudarán a las almas a salir ¿de dónde? Ni siquiera existe el purgatorio en la Biblia, y hay un día de celebración para eso. O sea, no existe el purgatorio, y sin embargo hay un día donde está dedicado al purgatorio. En la Biblia hay cielo y ¿qué más? Lago de fuego.
lado derecho y lado izquierdo, justos a la vida eterna, malos a la destrucción perpetua, pero no hay un estado intermedio. El estado intermedio se supone que el purgatorio es un estado de purificación que está cuando la persona no es ni muy mala ni muy buena, tiene que ir a purgarse ahí para, después de purgarse, después de unos 20 años, 30 años, depende cuánto le dure la purga, pueda irse limpio para arriba. Y si en la Edad Media, tú podías sacar las almas del purgatorio a punta de plata. Tanto fue que se decía que cuando suena la moneda en el cofre, cuanto más suena, más rápido salen las almas del purgatorio y se van derechito a la gloria. Una estafa tremenda que Martín Lutero, el 31 de octubre, justamente el día de Todos los Santos, cuando toda la gente estaba congregando, él había clavado allí en contra de estas prácticas. El 31 de octubre del año 1517, si no mal recuerdo, Lutero, ¿qué cosa pasó? Comenzó la reforma protestante, hermano, en el continente europeo. Ahora, miren lo que dice la Enciclopedia Católica del año 1911. Dice así: Odilon de Cluny instituyó el Día de los Fieles Difuntos como jornada para interceder por las almas, ¿qué cosa? Del purgatorio. ¿Qué dice la Biblia? Miren, la Biblia enseña, ¿qué enseña la Biblia? Que los muertos duermen hasta la resurrección, no regresan a visitar a nadie, ni pueden cambiar su destino eterno. El que murió fiel, fiel se resucitará, y el que murió pecador, pecador se va a levantar. No existe el purgatorio ni la intercesión por los muertos en la Biblia. ¿De dónde lo sacaron eso? Decía Derbez, que alguien me explique. Isaías 38 dice así el verso 18 y el verso 19. Escuchen, este texto es tremendo. Isaías 38, 18 y 19 dice así: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán, ¿qué cosa? Tu verdad. Los que están en el sepulcro, ¿cómo pueden salir de allí? Si alguien entró pecador, ¿resucitará qué? ¿Ustedes creen que hay salvación y arrepentimiento y hay que orar por el fallecido para que el alma de Dios? No, ya no se puede orar. Hay que orar en vida los unos por los otros. Después que una persona muere, no se puede hacer nada. Se acabó su tiempo de gracia para él. Miren lo que dice el verso 19. El que vive, este te dará alabanza. ¿Quién es el que da alabanza? Dos veces repita por si te cabe, no te entre en ese cerebro. Como yo hoy, está diciendo Isaías. ¿Estaba vivo? Por eso daba alabanza. El Padre hará notoria, ¿qué cosa? Tu verdad. ¿A quién? Hermano, el texto 18 nos habla del Seol y de la muerte, y que ahí nadie espera escuchar verdad. Y el verso 19 está diciendo que el que puede alabar a Dios es aquel que está vivo como yo, dice en este caso Isaías, porque estaba vivo. Los muertos no pueden cantar alabanza ni recibir nada. No podemos orar por los muertos. Así que el día de mañana no es un día de orar por las almas que están en el purgatorio. De hecho, ni hay purgatorio. Y al día de hoy no es un día de pedir a los muertos, porque al único que podemos pedir es ¿a quién? A Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice Salmos 146, el verso 4, hablando cuando una persona muere. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. La persona cuando muere, en ese mismo día
perecen sus pensamientos. La versión más exacta es: en ese mismo momento perecen sus. O sea, las personas, una vez que se desconectan, sale el aliento, el soplo de vida, se desconecta todo. Se desconecta todo. No hay conciencia. Un muerto no puede recibir alabanza ni dar alabanza. Job capítulo 7, el verso 9 y el verso 10 dice lo siguiente, hablando del hombre cuando muere. Job 7, 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, sepulcro es la palabra allí, a la tumba, no subirá, no se levantará, obviamente después de que se ha ido a la tumba. Y no digo que es para siempre, Dios lo va a levantar un día para darle su sentencia o al cielo o al castigo eterno. Y nota lo que dice el verso 10: no volverá más a su casa, ni su lugar se conocerá. ¿Qué? La persona que ha muerto, hermano, no regresa a su casa. No es que volvió tu suegra a incomodarte del cementerio. No va vuelto. Lo que te puede incomodar son sus recuerdos, pero no ella. Hermano, ningún muerto regresa de la tumba. Ninguno. No creamos en eso. Y voy a pasar a la otra parte. El incienso con las oraciones de los santos. Quiero poner ahí una foto porque lo voy a explicar, ya que el tiempo me ganó. Tengo 4 minutos. Nosotros encontramos en Apocalipsis un verso, hay varios versos, pero he tomado uno, voy a tomar uno, Apocalipsis 8:4, que nos dice así: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones ¿de quién? Muy bien, paremos acá. Hermanos míos, en Apocalipsis dice que el humo del incienso subía acompañado ¿de qué? De las oraciones ¿de quién? Los hermanos católicos dicen: ya ves, ahí están las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los muertos. No. Los santos a quien están orando hoy, a la cual sube delante de la presencia, son los vivos. De hecho, el libro de Efesios 1:1 va a decir lo siguiente: ¿quiénes son los santos? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice los santos. Santos eran no los muertos, santos eran ¿quiénes? Y los vivos son los que oramos unos por otros, como Pablo decía: orad por nosotros, nosotros oraremos por ustedes. La intercesión de oración es entre vivos, no vivos por muertos ni muertos por vivos. No existe eso. Las oraciones de los santos que se elevan al cielo son las oraciones de las personas, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:2 dice: a los santos y fieles hermanos. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Son los santos, los vivos, la iglesia. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban ¿dónde? En Lidia. ¿Quiénes eran los santos de Lidia? La iglesia. No se fue a visitar al cementerio, era la iglesia al cual le lleva santos. ¿Y saben quiénes son los santos? La iglesia. Miren lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí va a resaltar algo de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ustedes son los santos. Las oraciones de los santos van acompañados. Los ángeles llevan en Apocalipsis, que leímos el texto, los santos llevan las oraciones con el incienso acompañado de las oraciones ¿de qué? De los santos. O sea, de nosotros que oramos a Dios. Y ahí podemos orar por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro hermano, por los líderes, etcétera, etcétera. Sí podemos orar unos por otros, sí podemos interceder unos por otros, pero estando en vida. Después de la muerte, ni ores por un muerto, ni esperes la oración de un muerto por ti. Que Dios nos ayude a entender su palabra y que solamente Él pueda hacer la voluntad que tiene sobre cada uno de nosotros.
Que Dios nos bendiga, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.